Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta escuela de Cábala. En esta ocasión el maestro Leopoldo Pompa nos va a dar el tema de la Pascua. Adelante, maestro. Pues muy buenas noches de nuevo a todos, un gusto saludarlos. Muy agradecido porque se encuentren presentes, se encuentren entre nosotros y cada día formando una comunidad más estrecha, una comunidad más identificada con este proceso individual y personal de el estudio de la Kabbalah. El día de hoy es un tema apasionante, es un tema medular que marca el parteaguas de la Kabbalah moderna, o sea, en la vida de Moisés llevada a su momento cumbre cuando libera a el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ese, ese evento lo conocemos en toda la cultura occidental como la Pascua y en la cultura judía se conoce como Pesaj, que es la forma original, como se denomina este tránsito. La Pascua corresponde a este tiempo, pero corresponde también en su significado a un tránsito y en su interpretación más profunda a la liberación del del pueblo judío, del pueblo hebreo, de la esclavitud. Entonces, empezamos como siempre, hablando del contenido, entonces aquí tengo que manejarlo desde este control. Una introducción que siempre está a cargo del maestro Serge Ayno de la Ferrière en el propósito psicológico número 14 nos habla con mucha propiedad del misterio del pueblo hebreo y de todo lo que es precisamente esta cultura tradicional histórica espiritual de la Kabbalah. Después vamos a hablar del concepto per se de Pesach, después la interpretación que en Kabbalah se le da a este concepto y vamos a hacer una reflexión de cómo llevar a cabo, de cómo realizar, de cómo aterrizar estos conceptos. O sea, si nos quedamos solamente en la intelectualización, en la racionalización, nos quedamos en el movimiento dialéctico de síntesis, pero no lo hacemos vida. Y esto es lo que vemos en la última filmina de este trabajo. Entonces, en primer lugar, tenemos esta parte a cargo del maestro del propósito psicológico número 14. Continuamos el siguiente párrafo de la reunión anterior que vimos juntos y el maestro continúa diciendo: los sefirot, o sea, cada una de las emanaciones, cada una de los brillos de estas esferas, se presentan como superposiciones en 4 etapas. La, silut, la silútica de emanación, la briática de creación, la yetzirática de formación y la asiática de acción. Los 3 primeros sefirot son llamados intelectuales y superiores, y los otros 7 son llamados de conocimiento e inferiores. Los sefirot son en cierta forma la base del estudio de toda la Kabbalah. Todo está en base 10. Y al mismo tiempo resumen muchos de los problemas teológicos de las diversas religiones. Su enseñanza únicamente oral al principio permanecía pues en la tradición iniciática, en la cual las lecciones eran dadas de maestro al oído del discípulo, de labio a oído. De todas formas, como los gráficos ayudan a menudo a una mejor comprensión, eso fue también el origen de los tarots, que estuvieron originalmente en uso en los colegios iniciáticos. Estas láminas servían al maestro, que daba así un objeto de meditación a los alumnos. Se trataba de llaves, se trataba de claves, de símbolos que dejan transpirar
toda una parte de ciencia que el adepto debe perfeccionar por sí mismo. Ese método es un poco el de los sefirot, igualmente, que una vez representados dan una posibilidad de concentración. Y se pregunta el maestro haciéndose una reflexión a sí mismo, como los yantras tibetanos, o sea, tienen la misma función los sefirot de concentrarnos. Y esto es algo que nosotros debemos de considerar de manera importante. Como estudiantes de Kabbalah, cada sefirot puede, debe y es una forma de trabajo y una forma de representación. Vemos en el lado derecho los 10 sefirot. Siempre trato de mantener el mismo esquema para mantenernos con la misma referencia y aquí el maestro nos dice, las 10 sefirot están representados en 4 mundos. El asilútico, en primer lugar, donde están las 3 principales sefirot, que esas sefirot en otros esquemas de orden espiritual le llaman la Trinidad, la Santísima Trinidad, los 3 principales entidades de la espiritualidad. En Kabbalah se llama el mundo atzilútico. Es un mundo donde está únicamente energía pura. En los niveles angelicales son los querubines y los serafines quienes están a los pies del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, en el mundo bariátrico, o sea, esta entidad de 3 poderes se empieza a formar, se empieza a crear en un concepto intelectual, en un concepto del intelecto. Esto es pura energía espiritual. Aquí ya se convierte en elementos de energía intelectual. Todavía energía muy racional, energía muy pura a nivel bariátrico, del mundo de Briá. Entonces, el mundo de briático contempla a la Sefirá de Gesed, a la de Geburá y a la de Tiferet. De alguna manera aquí ocurre la formación, aunque no existe con claridad una definición y esta separación, a este conjunto de 6 sefirot se le denomina el Serampín, que es el pequeño rostro de la creatividad y la formación. Entonces, el mundo bariátrico y el yesirático comparten la presencia del Serampín y finalmente está el mundo asiático. Es el mundo de Malhut en donde está todo lo tangible, todo lo visible, la naturaleza, la tierra, nuestro planeta, están en el mundo asiático. Una forma de expresarlo y de verlo es a través de considerar que en el mundo asiático se encuentra nuestro planeta. Y como hemos platicado en otras conversaciones, dentro de nuestro planeta, dentro de Malhut, existen 10 sefirot a sí mismo, de tal manera que dentro existen energías cada vez más potentes, aunque las tres sefirot superiores del mundo de Malhut se encuentran más conectadas en el mundo del Sarampín, del Yetirático o del Bariátrico. Aquí existen, sí, siete elementos que van hacia la profundidad hasta llegar al núcleo de nuestra Tierra, donde se encuentra propiamente lo que pudiéramos llamar un tiferet, un corazón de nuestro planeta, desde donde palpita la energía que es recibida desde lo superior y transmitida hacia la superficie para mantenernos con vida. Entonces, este es el mundo asiático, este es el mundo de Malhut,
Es el mundo que tocamos, es el mundo que vemos, es el mundo que olfateamos. Un mundo verdaderamente familiar para nosotros. Inmediatamente después está el mundo yechirático, el mundo de la formación, donde las cosas de este planeta toman forma, empiezan a tomar forma en su condición anímica, en su condición de almas, en su condición de energía no tangible todavía. Y aquí he dibujado y he puesto para ustedes un dibujo de cómo Aristóteles nos explicaba el mundo sublunar. Para el hombre, para el ser humano, desde su racionalidad, desde su percepción únicamente de estudio no espiritual, decía que el centro del universo era nuestra Tierra y que el mundo sublunar era un mundo extremadamente lleno de fenómenos. Y en la realidad así ocurre. Somos entidades sublunares. Los seres humanos vivimos encerrados en esta energía sublunar. Toda conexión universal tiene que partir a través de Yesod. Tenemos que ir a través de la luna. Este es el camino de la luna para salir al mundo universal. Pero esto es solamente referido en formas de comprensión, en formas en el mundo espiritual tiene otras reglas, tiene otras concepciones, pero de esta manera gráfica, como nos dice el maestro de la Ferrier, nos permite entender que para salir al universo tenemos que salir primero del mundo sublunar y entrar al mundo bariátrico en donde se encuentra Tiferet, en donde se encuentra el Sol, que para nuestro fin universal, nuestro árbol de la vida, el Sol, el planeta Sol, tiene la función central de Tiferet en el sistema planetario. A nivel del mundo bariátrico, de las 10 sefirot en el mundo bariátrico, el Sol representa el Tiferet de ese mundo. Y ahí tenemos una cobija, tenemos un respaldo energético permanente del Sol. Pero está comprobado a nivel científico y en los tiempos actuales que el Sol no emana energía, sino recibe la estimulación de la galaxia, que a su vez recibe la estimulación del centro del universo. Entonces, para todo fin práctico, cada uno de los seres existentes en el universo entero no tienen energía propia. Reciben toda la energía, toda la luz de lo superior. Y está comprobado científicamente que nuestros cuerpos aquí en el mundo asiático están hechos de la misma energía, de la misma materia que se encuentra en las galaxias. En el mundo atzilútico podemos imaginarnos las galaxias, las explosiones, las nubes de polvo, los pulsares, los cuasares, que representan momentos de turbulencia a nivel galaxia, que representan en nuestro cuerpo la presencia del mundo galáctico. Todos nuestros átomos, todas nuestras células, todo lo que comemos viene de la misma energía. Y estamos hechos a imagen y semejanza, lo dice la Biblia, lo dice el libro sagrado, que estamos hechos a la imagen y semejanza del Creador. Entonces, toda esta representación nos la explica el maestro de una manera hermosa, bellísima, y nos permite comprender cómo en nuestra
nuestra realidad, aquí estamos parados de una manera insignificante, pero dentro de nuestro mundo tenemos un corazón, tenemos un conjunto de venas y tenemos un conjunto de un sistema nervioso y estamos constituidos también en nuestro cuerpo por 10 sefirot, donde Malhut está representado en los pies. Entonces, es un mundo recursivo, es una realidad recursiva que se va multiplicando cada vez hacia el exterior. Y ya ahorita no existe duda de que el universo es absolutamente finito y que existen otros universos y los científicos le denominan el multiverso, el conjunto de los universos que existen fuera de nuestra capacidad de vislumbrarlo siquiera, pero que representan otros universos con otras leyes y con otras formas de representarse. Entonces esto en verdad es mágico y maravilloso y estas 10 sefirot nos permiten entender a través del uso de nuestros 10 dedos por qué el mundo es decimal, por qué la vida es decimal, por qué el número 10 tiene este significado tan trascendente en Kabbalah, por qué la letra Yud tiene el significado de representar la primera letra de la gran vida, del Creador. Maestro, tenemos levantada la mano del hermano Jorge. Muy bien, adelante Jorge, por favor. Sí, nada más pues una inquietud. Cuando hablaste de los cuatro mundos, el mundo espiritual, o sea, la Atzilut, que está representado por Keter, Jomá y Bina, mencionaste que pues ahí están los querubines y los serafines, cuando en la oración, en oraciones personales que el maestro dice, se refiere en ese orden precisamente desde abajo, es decir, desde Malkut, que dice eh, los ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines y serafines, son precisamente ese camino, ¿verdad? Hacia arriba. Y pues obviamente el número uno, Correcto, pues es el ser supremo, o sea, lo más alto, ¿verdad? Entonces, exactamente. así lo interpreté, recordé pues precisamente cuando el maestro dice en sus oraciones personales, en la ceremonia cósmica se refiere a todas esas, pues esa corte celestial o no sé de qué manera se les pueda llamar, pero o huestes, no sé, el caso es que se refiere precisamente, menciona esos 9 nombres, ángeles, arcángeles, sí, virtudes, perdón, arcángeles, no, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines y los bien felices serafines. Se refiere precisamente ese ascenso hacia el Keter, ¿verdad? Desde Malkut. Es decir, en Es Malkut correcto. sería los ángeles, porque siempre nosotros todos estamos acompañados por un ángel. Y pues avanzar hacia los arcángeles y ahí la llevamos. Es ¿Sí? correcto. Y esa parte de la oración, tomando Jorge tu referencia, y muchas gracias por traerlo a colación, nos ayuda siempre. eh, es todos al unísono, o sea, todo el árbol sefirótico se unifica, todo el árbol sefirótico se unifica de los ángeles, arcángeles, principados, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y los bien felices serafines, que es precisamente Jochma, ¿verdad? Entonces, las entidades, las personalidades también representan como la parte intelectual, la parte cerebral de cada una de las sefirot, en donde la intelectualidad de cada sefirot está hecha por serafines, junto a Keter, los querubines que también están a los pies de Keter, pero tienen más la virtud de estar en contacto con los principados,
las potestades y las virtudes y las dominaciones. De tal manera que al hacer esta oración estamos haciendo de todo el árbol de la vida, de todo el árbol, o sea, una oración al unísono. Y durante la oración todos decimos las mismas palabras para que se loe, se venere, se alabe y se celebre la divinidad. Entonces, es una oración extremadamente poderosa y es una oración que se personaliza en donde se eleva al Creador la petición por el universo entero para que de una manera unificada armemos y creemos una sola presencia espiritual cuando estamos en la ceremonia cósmica. Gracias, Y a gracias. veces algunos maestros recomiendan que no se haga esta oración y otros nos dan la libertad de hacerlo para recordarlo junto con él, toda esta estructura, toda esta estructura espiritual. Entonces, gracias por recordarlo, pero es exactamente que cada mundo tiene un orden de presencia y por eso es importante el orden en las personas, el orden en la forma en cómo tratamos a las personas mayores con respeto y a los niños con amor, porque debe haber un orden en la forma de dirigirnos, de conectarnos, porque todos somos uno solo, todos somos uno solo. No sé si esto contesta tu inquietud, mi querido Jorge. Sí, gracias. Solamente tenía la duda. Bueno, ya lo comentaste bien, lo aclaraste, que se refiere a cada una de las céfiras, que es precisamente el trabajo de evolución que venimos a hacer en este plano. Eh, y que yo no sabía si decir y decir huestes, corte, pero ahora manejaste la palabra entidades. ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Entidad? Sí, o sea, son, vamos a decir, ¿te acuerdas en las películas de los nativos de Estados Unidos cuando le hacían reverencias al sol, le hacían reverencias al bosque, le hacían reverencia al agua, le hacían reverencia? Cada forma de energía tiene una representación intelectual y se les denomina entes, entidades, presencias, cuerpos, cuerpos de orden, cuerpos de dirección. Entonces, tienen precisamente esa significación, ¿verdad? O sea, no son los ángeles, los arcángeles, los querubines, no son las sefirot, son entidades intelectuales que dirigen precisamente, que manejan, que administran, que gestionan, eh, que gestionan precisamente la energía de los sefirot. Y lo pongo en un ejemplo para ver si logro explicarme. La Biblia nos dice en el primer libro, este, el hombre, el hombre es el amo de la creación. Entonces, tenemos toda la tierra representada en el mundo asiático. Pero ¿dónde está la intelectualidad de la tierra? Está en el ser humano. Entonces, de la misma manera, tenemos en el mundo yachirático un conjunto de entidades, arcángeles, principados, virtudes, que representan los amos y los reyes de ese mundo yachirático. Pero no son todo el mundo, no son todos los niveles. Es solamente aquella parte que son los amos de ese mundo y los amos de esa sefirot, de los arcángeles del mundo de Yesod. Entonces, cuando nos referimos para salir del mundo sublunar, la única ruta que tenemos espiritual es la ruta del Tab, de la letra Tab, no sé si lo ven aquí, entre Malhut y Yesod hay una letra Tab y esto representa la luna. La única manera de salir al universo es a través de la luna. Nuestra obligación para elevarnos espiritualmente es
a través de la madre luna. Y por eso los hebreos se rigen por calendarios lunares y tienen más de 5,000 años guiándose por los calendarios lunares, porque hacen de la luna el concepto que nos recuerda que es el camino de la espiritualidad. Y de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Muy bien, espero que haya sido ilustrativo. Fue una pequeña curva en el camino. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Continuamos entonces. La intención, aquí muestro en esta gráfica, la intención del Seder de Pesach. Es la cena más importante de Pesaj es el miércoles santo. Se celebra el día número 14 del mes lunar de Nisan. Después de la primera luna nueva en el equinoccio de primavera, o sea, Nisan 14, o sea, 14 días después de que el mes lunar comenzó, todos los meses lunares en el calendario hebreo empiezan con la luna nueva. El día 1 es la luna nueva, el día 7 es el cuarto creciente, el día 14 es la luna llena, el día 21 es la luna, el cuarto menguante, y el día 28 se termina a veces con 1, a veces con 2 días para hacer el ajuste del calendario de manera matemática, y llegamos otra vez al día 1. Entonces a veces tiene 29 días, a veces tiene 30 días el calendario, y cada 17 años o cada 4 años, dependiendo de la temporalidad y de la operación de la luna, porque el ciclo lunar no es exacto de 29 días, a veces tiene 29 días y 3/4, a veces tiene 29 días y 1/4, de tal manera que cada cierto número de años vienen años embolismales, que hay 2 meses de Piscis, y entonces es Piscis 1 y Piscis 2, para ajustar el calendario, así como nosotros en el calendario gregoriano tenemos un año de 366 días agregándole un día a febrero. En el calendario hebreo se le agrega un mes completo cada cierto número de años. O sea, no son reglas sencillas y me disculpo por no conocerlas con precisión, pero si les tienen curiosidad, véanlo en internet. Cada y cuando se agrega un mes embolismal. Es un año embolismal donde el mes de Piscis se repite para preparar este concepto de Pesaj, que es el día número 14 del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío, del calendario civil judío. El calendario espiritual empieza en el otro equinoccio, en el equinoccio de otoño, y empieza el año espiritual con Rosh Hashanah, que es la cabeza del año espiritual. Entonces, después del equinoccio de otoño, empieza Rosh Hashanah, exactamente en el día 1, y el Pesaj, el pasaje, el tránsito de la libertad, empieza el día 14 del mes de Nisan. Y esta es una cena, la primera, porque es la primera más importante del año civil, cuando todo el pueblo hebreo, todo el pueblo judío celebra Pesaj, que es la Pascua. Todo el mundo occidental heredamos del pueblo judío la Pascua. Pesaj es Pascua. Pesaj es tránsito, es transitar desde la esclavitud del pueblo hebreo, del pueblo israelita en Egipto, hacia la tierra prometida.
Entonces, empieza el tránsito, empieza el movimiento del cuerpo israelita a salir de Egipto. En Kabbalah, Egipto son nuestras pasiones mundanas y nuestros placeres mundanos. Y el faraón es nuestro ego. Esta fecha es el momento de liberarnos de nuestro ego, de permitirle a nuestro ser que se exprese y se libere de su esclavitud. El ego no debe de esclavizar. Los placeres mundanos no deben de dirigir nuestras motivaciones más importantes. Son exactamente las acciones, las disciplinas, los momentos que nos dirigen hacia un movimiento de ascenso. La esclavitud a la que estamos sometidos en nuestro ego, debemos de ser liberados. En el principio, la interacción entre el pueblo judío y el pueblo egipcio fue de mutua conveniencia. El pueblo hebreo se fue porque había hambre y en Egipto había comida, y se llevó al pueblo de Egipto todo el conocimiento y la tradición cabalística. Y los sacerdotes del faraón aprendieron y reconocieron toda la filosofía oculta espiritual que había en manos del pueblo. Entonces, esta simbiosis conveniente es la simbiosis de nuestro cuerpo con la espiritualidad. Nuestro ego nos es entregado para que nos proteja, para que nos permita la supervivencia, para que nos cuide. Pero cuando el ego se convierte en nuestra guía, cuando todo lo que hacemos es para nuestro lucimiento, para nuestro placer mundano, momentáneo, nos convertimos en esclavos. Nuestro ser espiritual se esclaviza. Y eso significa la Pascua. Eso significa Pesaj. Y la intención de esta plática del día de hoy es precisamente la libertad. El hecho de que te liberas de esa condición esclavizante de tu ego, para que todas tus acciones, todos tus actos no sean en búsqueda de reconocimiento, de gloria o de dinero, sino que sean en búsqueda de lo superior, de la vida, del Creador, de Dios, de la divinidad. Cualquiera que sea tu creencia, tu forma en que esta entidad superior universal existe, tiene vida, y el ser tiene la necesidad de buscarla, y buscarla a través de este árbol de la vida. Entonces, la intención de hoy es la libertad. Y quiero mostrarles el platillo tradicional de Pesaj, porque está compuesto de 7 condiciones más importantes. El mazar, que es el pan, y el meror, que es una hierba extremadamente amarga, más amarga que el ajenjo, o más amarga que el chaparro acá de nuestro norte de México, que es un tronco que lo haces en té y te amarga el sabor, pero que es extremadamente conveniente. Y el vino. Quienes hemos crecido en la tradición católica, ustedes recuerdan el significado que tiene el vino y el pan en la misa, que es el protocolo más importante del catolicismo, el pan y el vino. Cuando dice, tomad esto en memoria mía. Jesucristo, el día de la última cena, estaba celebrando Seder de Pesaj. Por eso celebramos la muerte de Jesucristo en Semana Santa, porque hay una fecha clarísima de cuándo ocurrió esto. Fue en Seder, la cena de Pesaj, en donde ocurrió
la entrega del pan y el vino a sus discípulos. Simplificó la cena de Pesaj, simplificó la amargura que representa el maror, y lo vamos a ver ahorita en Cábala, y simplemente para crear un simbolismo más sencillo. Nos vamos a quedar con el pan y nos vamos a quedar con el vino. Pero el cordero, una costilla de cordero tiene un significado, algo para untar, una lechuga, unos vegetales, nueces representan cada una de las cosas un significado en la espiritualidad. La ceremonia del Seder de Pesaj es una ceremonia maravillosa. Está compuesta con 4 copas de vino para recordarnos los 4 niveles de la espiritualidad, los 4 mundos, el asilútico, el briático, el yetirático y el asiático. O sea, porque son nuestros 4 niveles del alma. Lo hemos visto también en el Ruach, el Neshama, el alma de cada uno de los 4 mundos. O sea, y lo recordamos en esta cena. Jesucristo lo simplificó y nos dio nada más un poco de vino, una sola vez, y un poco de pan. Y en cada misa lo recordamos. En cada misa recordamos esta palabra más importante. Vengo a darles la libertad. Y fue de donde nos salvó Jesucristo. No nos salvó del cielo y del infierno, nos salvó de nuestro propio ego. Y esto es lo que significa precisamente la Pascua. Entonces, esta intención de libertad es maravillosa para este estudio el día de hoy. Entonces, no sé si hasta aquí haya preguntas, y si no, continuamos. Esto se fue hacia atrás, esto vamos hacia adelante. Vamos a leer. Norma, tienes tu micrófono disponible y puedes leer para nosotros Sí. esta conexión. Gracias. Adelante, por favor. La conexión entre Pesaj, Matzá y Maror. Rabash, artículo 14, 1987. Está escrito en la Agadá, historia de Pesaj. Así lo hizo Hillel en los tiempos del templo. Él unía Pesaj, que es cordero, con la Matzá, pan ácimo sin levadura, y el Maror, hierba amarga, y los comía juntos para observar lo que se dijo. Lo comerán con matzot y maror. Debemos entender esto en el trabajo. ¿Qué implica la conexión entre estas 3 cosas que él comía juntas? Para entender el significado del sacrificio de Pesaj en el momento del éxodo de Egipto, cuando salieron de la esclavitud bajo la que estaban en el exilio de Egipto, primero debemos entender el significado del exilio en Egipto, de que sufrieron ahí. En cuanto al maror, está escrito en la Agadá, este maror que estamos comiendo, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué los egipcios amargaron las vidas? Porque los egipcios amargaron las vidas de nuestros padres en Egipto, como se dijo, y amargaron sus vidas con trabajo duro y los hicieron trabajar también duro. Muchas gracias, Norma. O sea, aquí empezamos ya en el tema de interpretación. Pesaj es cordero, pero también es paso y también es liberación. Eso significa la Pascua. La matzá es el pan ácimo. O sea, cuando se prepara este pan para celebrar Pesaj, se hornea no más allá de 18 minutos de que la harina ha tocado el agua, porque no se desea que haya ninguna contaminación y ninguna condición de levadura fermentada en el pan. Que el pan sea puro, que el pan sea libre de toda levadura y que sea rápidamente horneado. ¿Por qué?
porque es la manera de recordarnos que la pureza del alma está libre de toda contaminación y de toda condición placentera, que no exista ni siquiera una molécula de vino en el pan para que nos produzca placer, sino que es un pan insípido. Y el maror es esta hierba amarga, que lo podemos comparar con nuestro ajenjo, con el chaparro amargo. Es, por un lado, la vida espiritual debe ser una vida que no está estimulada, que no está motivada por condiciones de orden placentero. Las disciplinas en nuestra orden es, el yoga nos cuesta a veces mucho trabajo y hay días que no queremos ni levantarnos a hacerlo. El bañarnos con agua natural, híjole, nos cuesta trabajo, y si está un poquito frío le abrimos un poquito la caliente, etcétera, porque el cuerpo nos pide placer, no nos pide enfrentarnos a la realidad. Debemos de abrir con valentía y con entrega la llave del agua natural. La llave de la izquierda no tocarla, el agua natural, y con eso bañarnos. Entonces, el matzá, la matzá, este pan ácimo, nos recuerda que la vida espiritual es una vida simple, es una vida disciplinada, es una vida natural. Y el maror, ese amargor, cuando hacemos una cosa placentera, pero es una cosa placentera, las mujeres me lo van a entender maravilloso. O sea, irte de compras, ay, qué maravilloso irte de compras, ¿no? Y comprar y por esto y el vestido nuevo, llegas y te lo pruebas en casa y te lo pones en la primera oportunidad. Pero después, ¿qué te queda? Te queda una amargura, te queda un amargor de que a veces gastaste dinero que no necesitabas gastar, de que al final del día ni más bonita ni más guapa, que simplemente gastaste dinero que no necesitabas. O fuiste a comer a los caballeros y te tomas unas copas de más y estás en la alegría de las copas de más, y luego, ¿qué te queda? Una resaca de amargura espantosa. Entonces, el marón nos recuerda que una conducta orientada hacia el ego deja al final una sensación de amargura. Y por eso la Pascua es un proceso de liberación, un proceso de libertad. Y esto es lo que significa en Kabbalah la Pascua, un proceso de salir del exilio. Y no salimos del exilio solos, salimos con la ayuda de Dios en todo momento. Si ustedes recuerdan la Torá, si ustedes recuerdan el libro sagrado, la Biblia en el perdón, Antiguo Testamento, el faraón se negaba a darle la libertad al pueblo hebreo. Y Moisés le dice, dale la libertad. Y Moisés y el faraón dice, no. Entonces Dios le dice a Moisés, no te preocupes. Deja que el faraón se empecine en su soberbia para demostrarle cuál es el poder de Dios. Y ustedes recuerdan las 7 plagas y recuerdan la pelea de las serpientes y recuerdan, Moisés no quería hablar porque Moisés era tartamudo. Entonces habla a su hermano, Aarón, y le da al faraón, al final de la 7ª plaga, cuando mueren los primogénitos de los egipcios, el faraón le dice, no, váyanse, ya no quiero saber nada de ustedes. Entonces, dice el Creador, esta es la obra. Es el faraón entrega y se doblega ante la fuerza del Creador. Y así nuestro ego debe de doblegarse, debe de renunciar a los placeres mundanos, no de una manera irremisible, sino de una manera correcta. O sea, no le hace daño a nadie comerse un buen platillo, tomarse una, en nuestra orden no se toma, pero tener un buen paseo, pero que no sea la vida hecha para ganar dinero, para tener paseos, para tener comida, porque son dioses falsos, es un faraón falso
que debe estar sujetos a las leyes de Dios. Entonces, eso es el significado de romper, de salirse del exilio. Estamos exiliados, queridos colegas. Y en este tiempo, en esta Pascua, es el momento de salir del exilio, de dejar a nuestro ego, como decía el maestro Marcelli, como un caballo que nos lleve a la evolución, que nos lleve a la luz. Ese debe de ser el propósito del faraón. El faraón debe estar al servicio de la obra del Creador. Seguimos leyendo. Puedes hacerlo tú ahora, Jorge, por favor. No hay ninguna otra persona que esté por ahí. Veo muchos nombres, pero no sé si están. Entonces, por favor, Jorge. Sí, gracias. Con gusto. Debemos entender qué significa y amargaron su vida con trabajo duro. ¿Qué significa esto? El trabajo del creador, el trabajo del creador. Es sabido que el trabajo del creador es cuando trabajamos por el bien del creador, cuando somos recompensados con adherirnos a la vida de vidas, precisamente cuando trabajamos con el fin de otorgar. Este es el momento de recibir el deleite y el placer que el creador creó para hacer el bien a sus creaciones. Esto significa que la salvación del creador entra en las vasijas de otorgamiento. Debemos hacer dos discernimientos con respecto a la entrada de la abundancia en las vasijas de otorgamiento. Número 1, la abundancia viene para hacer vasijas de otorgamiento. Número 2, la luz viene una vez que ya tiene vasijas de otorgamiento. Esto significa que cuando uno quiere caminar por el camino de otorgar contento al Creador y no por su propio beneficio, el cuerpo se resiste con todas sus fuerzas y no le permite hacer ninguna acción. Le quita todo el combustible y la fuerza que tenía para realizar actos para el Creador. O sea, esta es una enseñanza maravillosa de Ravach. ¿Qué significa? ¿Qué significa trabajar duro? ¿Qué significa trabajar para el Creador? O sea, nos cuesta mucho trabajo amar a los demás. Nos cuesta mucho trabajo el entregar. Siempre estamos viendo, o sea, ok, ¿y yo en qué libro leo? ¿Y yo qué voy a ganar? ¿Y aquí a mí quién me va a dar? ¿Verdad? Lo que sucede en el nivel espiritual, a nivel cabalístico, es en el momento en que tú otorgas a otros seres humanos, a otros hermanos, a un proyecto de vida que va a lograr la gloria del Señor, la gloria del Creador, en ese momento toda tu energía la energía que estás recibiendo de vida, esta energía que les dije que viene de las galaxias y que nos llega a nosotros y que nosotros nos movemos y actuamos en función de esta energía, la usamos para el proyecto de la vida de vidas. Entonces nos convertimos en entidades naturales de funcionamiento. Estamos alineados con el proyecto del Creador, que tiene un solo proyecto de vida, dar. El Creador tiene solo un propósito, darnos placer, pero no un placer temporal, es un placer definitivo, un placer en donde tú te sientas en paz, te sientas relajado. La plenitud del placer espiritual es incomparable. Si se trata del placer de hacer riquezas, o sea, nunca estás satisfecho, nunca tienes una sensación de plenitud. Siempre habrá una persona más rica que tú, siempre habrá una persona más poderosa que tú. Pero si te dedicas a servir, si tus esfuerzos están para servir a otras personas, para amar a otras personas, entonces tu propia capacidad de recibir energía se magnifica, crece, como dice Ravach, como dice el maestro, crece tu capacidad de recibir. ¿Por qué? Porque el Creador ve que la energía que usas, la usas para glorificar la vida, para fomentar la vida. Si usas la energía para pelearte con alguien, para tener miedo de algo, para tener dudas de la vida, entonces estás dilapidando la energía y la energía
no aumenta esta vasija que dice aquí, la vasija de otorgar, la vasija de dar. Porque agarras la energía para tener miedo, agarras la energía para hacer proyectos de tu conveniencia, agarras la energía para hacer proyectos de tu lucimiento, agarras la energía para hacer proyectos de tu riqueza. Y está bien, está permitido. Solamente que la vasija no crece. Ok, va, sigues haciéndote rico, sigues haciendo proyectos del mismo tamaño. Cuando en tus proyectos reconoces la presencia del creador y le devuelves al proyecto de otorgar del creador, tu vasija crece y el nivel de tus proyectos empieza a cambiar, empieza a crecer, empiezas a terminar tus proyectos, empiezas a tener orden en tu vida, empiezas a tener una cantidad enorme de relaciones significativas. Entonces, esto es lo que nos dice el escrito y continúa diciendo. Bueno, Norma, tú estás por ahí, entonces Ok. ayúdame con esta Bien, siguiente lámina. ok. Cuando el hombre ve la verdad tal como es, cuando ve cómo está inmerso en el amor propio y no hay ninguna chispa en su cuerpo que le permita hacer algo con el fin de otorgar, en ese estado una persona ya ha llegado a la verdad, lo que significa que ha llegado al reconocimiento del mal. En ese momento no tiene la fuerza para ayudarse a sí mismo y tiene solo un consejo: clamar al Creador para que le ayude, tal como está escrito. Y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo y clamaron, y su clamor se elevó a Dios desde el trabajo. Este es el significado de lo que se ha dicho: aquel que viene a purificarse es ayudado. El Zohar pregunta, ¿con qué? Y responde, con un alma sagrada. De esto se desprende que el significado de "y amargaron sus vidas" significa que no los dejaron trabajar con el fin de otorgar lo que produce De Dikut, Bekut. De Bekut. de Bekut, que es adhesión con la vida de vidas. En cambio, la clipá, ¿no? Clipá, Sí. cáscara de Egipto, y el faraón gobernaron a los hijos de Israel con su gobierno del amor propio, para que no pudieran hacer nada en contra de la voluntad de los egipcios. Este fue el exilio, que querían salir de este exilio, pero no pudieron. En consecuencia, el significado de lo que está escrito, y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. ¿De qué trabajo estamos hablando? Significa que es del trabajo del Creador, que esto se llama trabajo duro, ya que era difícil para ellos trabajar con el fin de otorgar, porque los egipcios y el faraón, rey de Egipto, les influyeron sus pensamientos y deseos. Muchas gracias, Norma. Imagínense un ser humano que está esclavizado, que no tiene la capacidad más que de trabajo, de trabajo y de trabajo, y si deja de trabajar, están ahí los capataces con un látigo obligándote a trabajar y a trabajar y a trabajar. El trabajo se convierte en una carga. Y este es el trabajo que hacemos cuando trabajamos para nosotros mismos, en el amor propio. Estamos indefensos porque nuestro amor propio, nuestro ego nos pide, lúcete, busca aplausos, busca gloria, busca ganarle, que nadie te gane, que nadie se te salga adelante. ¿Y qué sucede? Que estás esclavizada, que estás esclavizado. Y tienes que trabajar duro y sentir este rigor de aquel capataz que te está obligando día con día a no dejarte, a trabajar más, a luchar por la gloria, a luchar por el reconocimiento, pero no estás trabajando realmente para el alma sagrada. Estás trabajando para el ego. Tu alma sagrada, lo dice el Zohar, ¿con qué vas a trabajar con tu alma sagrada? Espérate, serénate, modérate, y llegará a tu vida la oportunidad de servir al Creador.
llegará la oportunidad de liberarte de esto y de adherirte a esta vida de vidas. Es decir, en el momento en que te adhieres al proyecto del Creador, te conviertes en un miembro más de todo el proyecto de otorgamiento del Creador. ¿Ya? Y entonces empiezas a gobernar tu vida. Esta adhesión está impedida por estas cáscaras que tenemos en nuestra alma sagrada. Nuestra alma sagrada está recubierta de pequeñas cáscaras que justifican nuestra conducta. Esas cáscaras tenemos que eliminarlas. Esas clipot, se llama, el clipá es singular, clipot son plurales porque además no nos conformamos con una sola de nuestras carencias o de nuestras deficiencias. Tenemos así como que en Macoya, ¿no? Muchas condiciones que le obligan a nuestro ego a que actúe como actúa. Entonces, estas cáscaras son Egipto y el faraón y nos gobiernan, ¿verdad? O sea, justifican nuestras conductas impropias, placenteras momentáneamente, porque no trabajan para la vida de vidas, porque no están motivadas por nuestra alma sagrada. Y entonces ahí de pronto te sientes agobiada, te sientes agobiado, te sientes deprimida. ¿Para qué trabajo tanto? ¿Para qué estoy haciendo tanto estas cosas si siempre me siento con apetito? Si siempre me siento insatisfecho, insatisfecho. Si siempre me encuentro con carencia. Porque no estás trabajando para el proyecto existencial, para el proyecto de tu alma sagrada. Entonces, esto nos da la enseñanza de la Cábala. Y vamos a repetir, Jorge, también tú sigues ahí con la cámara y ayúdame con esta lámina, por favor. Okay. En otras palabras, como la clipá de Egipto es principalmente amor propio, los egipcios gobernaron sobre el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel también caminara en su camino, llamado amor propio. Fue difícil para Israel poder sobreponerse a estos pensamientos. Este es el significado de lo que está escrito, y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. Es decir, mientras caminaban por el camino de los egipcios, que es con el fin de recibir, el cuerpo les dio combustible y no les resultó difícil hacer el trabajo del Creador. Se sabe que los egipcios eran siervos del Creador, ya que nuestros sabios escribieron sobre lo que está escrito. Tanjuma Beshalach, y él tomó 600 carros. Y si preguntaras, ¿de dónde obtuvo Egipto el ganado? Y ya que se ha dicho, y murió todo el ganado de Egipto, era de los que temen la palabra del Señor, como está escrito. El que teme la palabra del Señor de los esclavos del faraón, ahuyentó a sus esclavos y a su ganado hacia las casas. Acerca de esto dijeron, el que teme las palabras del Señor causará un desperfecto a Israel. Exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? La clipá, una cáscara de Egipto, es principalmente el amor propio. Este amor propio enfermizo, o sea, amarte a ti mismo es importante, pero amarte para glorificarte es precisamente lo que te esclaviza. Y entonces, caminas por este camino del amor propio. Fue difícil para Israel sobreponerse a estos pensamientos, el pensamiento de que te estás envaneciendo, de que la vanidad es tu principal motor, de que la competencia es tu principal motor, de lucirte socialmente y aparecer en la sociedad como un ser sobresaliente, pero ¿sobresales a qué o de qué? O sea, el único trabajo que traemos a este esfuerzo del alma sagrada es el trabajo de superar esa alma sagrada, de nutrirla para que se acerque más al proyecto del Creador. Entonces, por eso viene esta reflexión: ¿de dónde obtuvo el faraón? ¿De dónde obtuvo tu ego la energía que tiene? La obtuvo de arriba. O sea, la energía te viene del cielo. Entonces, si tienes la potencia de 600 carros, maravilloso,
Pero ¿de dónde obtuviste 600 carros o 600 millones o 600,000 pesos? Del cielo. Entonces, si no agradeces, si no te das cuenta de dónde viene, entonces el ganado se empieza a morir. Y claro, tú puedes tardar un periodo de tiempo largo en darte cuenta de dónde te está llegando realmente la energía que produce y con la que produces. Porque hay energías colaterales que favorecen el proyecto del creador. Pero de pronto, ¿a dónde van a parar las grandes fortunas? A dilapidarse entre hijos y nietos. ¿A dónde van a parar la gloria? Al olvido. ¿A dónde quedaron los artistas de hace 20 o 30 años? Ya no hay quien nos recuerde, de repente te acuerdas de sus canciones y ¡ay, qué bonito cantaba! Se acabó la gloria, se acaba todo porque no reconocimos que toda esa energía de Egipto venía del Creador. Y entonces el ego reconoce que es el alma sagrada la que tiene que ser nutrida. Muy bien, hasta aquí la parte de la teoría y está la tesis. El cuarto paso, o sea, el cuarto paso del movimiento dialéctico. Hegel nos recomendaba 3 pasos: la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de libertad. ¿Qué no es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de esclavitud. ¿Cuál es la síntesis? ¿Qué nos esclaviza y qué nos da libertad? Y ahora, queridos amigos, queridos colegas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En dónde vamos a poner en práctica esta libertad? ¿Les viene a ustedes alguna idea de cómo ponerse a practicar la libertad de su alma sagrada? Esta es la Pascua, esto es el Pesaj, esto es lo que somos, es de donde venimos y este es el conocimiento, pero lo más importante es en qué momento lo pongo a trabajar para mi alma sagrada, como dice el maestro. Servir a un solo amo, la vida de vida. Como quiera, cualquiera que sea tu creencia o tu forma de personalizar a este amo, es un amo de quien recibes todo tu ganado, de quien recibes toda tu riqueza, de quien recibes toda tu luz para otorgarla. Puedes quedarte con ella y está bien, él lo acepta porque su único propósito es otorgar. Pero para que el juego siga funcionando, tienes que otorgarla, tienes que darla, tienes que dejarla salir. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, este es el juego de la Pascua, de la libertad y de la vida. El micrófono está abierto para ustedes, preguntas, participaciones, ideas, conceptos. Todo lo que digan es hermoso y me gustaría que muchas y muchos de ustedes nos acompañaran con sus palabras. Entonces, adelante, Norma, por favor. Pues yo lo que pienso de cómo practicar esa libertad, lo primero sería agradeciendo pues todo lo que tienes hasta ahorita, agradeciendo por otro día, agradeciendo por tus bienes materiales, agradeciendo por tus hijos, agradeciendo por tu salud, agradeciendo por todo lo que eres en este momento, hasta dónde has llegado, lo que has hecho. Y pienso también que practicando pues lo que dice la gran fraternidad, o sea, no comer animales, el practicar lo de bañarse con agua natural o con
cómo, cómo viene, ¿no? Que no esté caliente, pues, todo lo que nos dice la gran fraternidad, pero yo pienso que lo primero es agradecer. Para mí eso sería practicar esa libertad. Y yo pienso que agradeciendo, yo creo que ya vienen por añadidura muchas cosas y te va llegando más y más y luego ya empiezas a decir, qué coincidencia o qué diosidencia o cómo es posible que me venga abundancia por todos lados. Llámese abundancia de salud, de lo que mencioné hace un momento, ¿no? Entonces, para mí eso sería practicar esa libertad. La Muchísimas, muchísimas. meditación, yoga, todo, ¿no? Claro, claro. Y el acto de agradecer es un acto de gente bien nacida, nos dicen acá en el noreste de México. La gente agradecida es gente bien nacida. Pero es un paso más adelante. Lo que el Creador quiere es que seamos un eslabón de su cadena de vida. En primer lugar, reconocemos que estamos recibiendo y en segundo lugar, usamos esa recepción, usamos eso que hemos recibido para el bien de otros, para entregar a otros. Por eso, de alguna manera, se nos invita a que eso que recibimos de alguna manera lo compartamos. Que de alguna manera lo comportamos, tu comida, tu bienestar, etcétera, ¿no? Y en la medida en que seamos capaces de deshacernos de lo que recibimos, ocurre este fenómeno que claramente expresas y es muy correcto, recibimos más, recibimos más. Yo pienso que viene por añadidura, maestro. O sea, a medida que vas avanzando, pues como que se te va abriendo el corazón, y vas otorgando, vas dando, Es correcto, este, es correcto, o sea, es exactamente todo se va ese es el juego. acomodando, todo se va Claro, acomodando, todo se va dando, son, como dice claro, usted, son eslabones, entonces a medida que vas agradeciendo, a medida que vas cumpliendo con ciertos preceptos, entonces se va acomodando todo y se va abriendo tu corazón y al abrir tu corazón, pues obviamente que empiezas a servir a los demás, pienso. exacto, exacto. Muchísimas gracias, gracias Norma. ¿Quién fue primero? Jorge, adelante Jorge, por favor. Pues aquí se habló de dos cosas muy importantes para mí. Primeramente, pues, como decía Norma, pues en pocas palabras, pues es el servicio impersonal o el trabajo duro, el trabajo del creador, que es lo más importante para que nosotros podamos avanzar a través de todas esas sefirots hasta alcanzar, pues lo máximo, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues a lo mejor en la centésima en reencarnación, pero pero no ir hacia atrás, ¿verdad? No ir hacia Es atrás, correcto. sino avanzar, avanzar, avanzar. Venimos a trascender, a evolucionar, no a involucionar. Esa es mi participación. Gracias por el permiso. Muchas gracias. Virginia, gracias. Qué gusto saludarla siempre. Todavía no se oye. Todavía no abre su micrófono. Otra vez, denle tallón fuerte con el dedo. Ya Ahora sí está, ya. ya abrió. Buenas noches a todos, igual mucho gusto conectarme con ustedes nuevamente. Bueno, pues sí, por un lado estoy de acuerdo en que para lograr esa libertad hay que agradecer todo lo que el Creador nos da cada día. Sin embargo, también es conveniente tomar en cuenta lo que estaba comentando acerca de lo que es la tesis, la antítesis, la síntesis, y como se nos está ahora invitando a hacer la matesis, que es la práctica, ¿verdad? Entonces, pues hay que estudiar mucho. ¿Para qué? Para conocer a nuestro Creador, y nos lo dicen en varias ocasiones. A Dios no se le pide
se le adora, pero no se le estudia, no se le conoce totalmente. Entonces, pues hay que conocerlo, porque conociéndolo a él, pues vamos a conocernos más a nosotros mismos, vamos a saber el porqué de nuestros vicios, el porqué de nuestros egos, el porqué de nuestras taras, todo esto que podemos ir devastando, como lo decimos también en la GFU, hay que desbastar nuestra piedra bruta para ir mejorando, y eso nos hace alcanzar la libertad, ¿verdad? Entonces yo considero que es eso, ¿no? Estudiar, 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 hacer síntesis de exactamente todo lo que estudiamos, ver qué es lo que entendemos, qué es lo que no entendemos, volver a repasar y ahora pues llevarlo a la matesis, a la práctica. Eso es lo que yo considero. Y una duda que me quedó, comentó usted que las 7 plagas no son 10, no son una plaga por Sefirot. Nada más esa es la duda. Ahora sí 10 que plagas. la verdad, no sé si, creo que son 10 plagas, tiene usted razón. No, Sí, no 10 fueron porque 7, sino es fueron 10. una plaga por Sefirot o por Claro. Sefira. Ajá. Sí. Muchas gracias, gracias. Gracias, sí. Le prometo revisar la Torá, pero creo que tiene usted razón, que fueron 10 las plagas, no 7. Pero revisemos, y el significado es cada una de las formas de afirmación de la divinidad sobre nuestro ego. O sea, la divinidad está por encima de nuestro ego 7 o 10 veces, ¿verdad? Yo creo que lo más correcto sería 10 veces, ¿verdad? 10 veces 10, ¿verdad? Porque Son el mundo 7. es... Son Son 7, 7. las 7 plagas de Egipto, las 7 plagas del Apocalipsis, así se les conoce también. Son 7. Ok, muy bien, muy bien. Y son formas de repetirnos, o sea, el Creador en su Trinidad nos repite 7 veces en el Sarampín y en el mundo de Malhut, que es de Él de quien recibimos todo, que es de Él de quien somos dependientes, que es de Él de donde llega la luz. Y ahorita lo que decía Virginia, muy importante, gracias por recordarlo. O sea, esta situación, estos vicios, estas taras, estas condiciones que nos limitan, estos clipás, estos clipot, estas cáscaras, son precisamente la tarea de los seres humanos. En Kabbalah se le conoce como tikkun, con Q, con K, tikkun, que es corregir, eliminar esas cáscaras, hacer la corrección de esas cáscaras, limpiando nuestras almas sagradas que impiden que cada vez mayor cantidad de luz nos llegue. Gracias Mira, aquí por sí recordarlo. son 7 plagas y el texto completo, o bueno, más bien reducido, dice que las plagas de Egipto describen en el libro del Éxodo, fueron 10 calamidades enviadas por Dios a Egipto para castigar al faraón y obligarlo a liberar al pueblo de Israel. Estas plagas fueron agua convertida en sangre, invasión de ranas, piojos, moscas, peste en el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. O sea, son Ok. 7, eran 10 calamidades, pero en el Éxodo ahí está claro. 10 calamidades, 7 plagas. Entonces, las plagas son de la Trinidad hacia abajo, y las calamidades son la presencia del Creador. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a continuar porque ya nos queda bien poquito tiempo y hay muchas pláticas y preguntas. José Bernardo, adelante, por favor. Está No se apagado escucha, su está apagado micrófono. el micrófono. Sí, buenas Ya noches está. a todos los hermanos. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a su explicación de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, no sé si estoy equivocado, pero si lo identificamos en el árbol de la vida, es como que se proyectaron de que el pueblo peregrinó para purificarse, pasando de Malhut
o sea, del reino de Asiat, pasó a Yesirat, pues pasó a Beriat, para finalmente que las almas se purificaran y llegasen al reino de Asilut. Es decir, ese paso directo de Malhut hacia Keter. No sé si estoy equivocado o si me podría tal vez explicar un poquito eso y ampliarme. Gracias. Sí, muchas gracias, Bernardo, gracias por la pregunta. El mundo físico solamente está en Malhut, solo está en Asia. El significado secreto, interpretativo de la Torá, del Éxodo, del Antiguo Testamento, es esa evolución de nuestra alma sagrada hasta llegar al mundo de Atzilut y producir la Devekut, producir la adhesión de nuestra alma a la alma de la divinidad. Entonces, efectivamente, su comprensión es correcta, pero esto es llevado a nivel de el alma sagrada. En la tierra física narra de una manera como literal, vamos a decir, cómo el pueblo caminó por todas esas vicisitudes a lo largo de 40 años. Fue todo un proceso vital de ir caminando por la tierra, por el mundo de Malhut, por el mundo asiático, hasta llegar a la tierra prometida. Y si se recuerdan la Sagrada Escritura, Moisés no entró a la tierra prometida. Se quedó fuera, la veía, pero no entró a la tierra prometida. Y aquí se queda de tarea qué significa que el propio Moisés, quien liberó al pueblo, quien liberó esta alma sagrada, no ingresa a la tierra prometida. Es una reflexión también interesante, pero su pregunta es muy precisa y es correcta, interpretado como el alma sagrada que va subiendo de niveles en su propia creación, en su propio estudio. Ok, Gracias. muchas gracias, maestro Gracias. Leopoldo. No, con gusto de que nos acompañe siempre, Bernardo. Gracias, cuando usted puede. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, mano que haya por ahí? No hay, ¿verdad? Entonces, tenemos 4 minutos para recordar la matesis. La matesis es el acto voluntario de servir, de dar, de entregar, de ofrecer. Y aquí es revisar con delicadeza nuestra conducta permanente. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Por qué estamos actuando? Estamos actuando para nuestro bien. Esto se llama en Kabbalah lo lishma, para nuestro bien. Y cuando actuamos para el bien del Creador, es lishma. Estamos precisamente trabajando para el proyecto divino. Estimado Rafael, no lo escuché y no lo vi porque estuvo con su cámara apagada, pero qué alegría que nos acompaña siempre y usted también haciendo su labor personal. Gracias por acompañarnos, gracias por su presencia, gracias por su vida. Cuídese, quiere hablar, adelante, con muchísimo gusto. Pues muchas gracias, maestro Leopoldo, por sus palabras. Siempre es un honor, un privilegio recibir esos virtudes, pero como dicen, mi alma reconoce la esencia de su ser y pues siempre es un privilegio, aunque entramos un poquito tarde por el servicio que estábamos dando. Estábamos ahorita dando servicio de oración, apoyo, meditación a gente de Argentina, de Chile, de Paraguay y una pequeñita que también está enferma de Costa Rica. Pero pues siempre para mí al final la cuestión es por lo menos estar presente en esencia y en espíritu, porque como la Torah dice, todo el aprendizaje es nuestra razón de vida, y aunque sea una palabra, como usted lo dijo ahorita, la mastesis, con eso se reduce todo, que la enseñanza siempre será
legada por la divinidad y debemos de estar en el lugar cuando Él indica, no es por nosotros, sino por la esencia de nuestro servicio. Y pues le agradezco siempre sus palabras, su enseñanza, su aprendizaje, y pues ahí veré la grabación cuando sea oportuno y pues expresaré mis comentarios. Solamente quisiera pedirles a todos mis hermanos que estén en oración por la familia de nuestro hermano Armando Rivera Armendáriz, que trascendió en tiempo, para que la gracia y la bendición del Padre sea benévolo con él. Pues desde mi corazón, bendiciones para todos y como siempre la enseñanza con usted, maestro. Gracias, querido Rafael, muchas gracias por su presencia. Es siempre un gusto. Amigos, amigas, colegas, gracias por estar, gracias por ser. Libérense, libérense, vivan su vida por la gloria del Creador. Bonita tarde, bonita noche, bonita vida. Feliz Pascua. Bendiciones. Gracias igualmente. Buenas noches.